La pensión alimenticia es un derecho que tienen todos los menores cuando sus padres se divorcian o separan, ya que se les debe proveer de los recursos elementales para satisfacer sus necesidades. Se trata de una contribución económica que incluye no solo los gastos para la comida, sino también para ropa, habitación, servicio médico, educación y esparcimiento. En México, ese derecho está plasmado en la Constitución Política y es regulado por el Código Civil Federal, así como por los códigos civiles de cada entidad federativa. Para garantizar que se cumpla con el pago de la pensión alimenticia, recientemente se autorizó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que será un padrón de deudores. Así, cuando los padres incumplan con esta obligación, no podrán obtener su licencia y pasaporte o algún documento de identidad, ni podrán salir del país. Tampoco podrán participar como candidatos para ocupar un cargo de elección popular, ni trabajar en el sector público o realizar ciertos trámites notariales. Con todo ello, se busca que los padres cumplan con el derecho de pensión que tienen los hijos y evitar que se queden desprotegidos ante cualquier situación ajena a ellos. Hoy, en Diálogos en Confianza, daremos una orientación sobre este tema. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal, como siempre, como todos los martes de familia. Para mí es un gusto que nos acompañe y, por supuesto, estar con ustedes. Ya lo escuchó usted el tema del día de hoy, la pensión alimenticia a menores. Espero que nos acompañen. Si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, ya verán los especialistas que tenemos, le van a responder absolutamente todas sus dudas. Ojalá se quede con nosotros aquí en la señal de El 11. Quiero saludar con muchísimo gusto a Jimena Raya, quien estará con Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Jimena. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis, porque ya está muy pendiente, ya está leyendo todos sus comentarios y sus opiniones. ¿Cómo estás, Azucena? Buenos días. Hola, Leti. Así es, ya estamos aquí muy pendientes de todos sus comentarios que están haciendo llegar a través de las redes sociales. Recuerde que el programa está en transmisión en vivo en Facebook, Twitter y YouTube. Y a través de estas redes usted puede escribir sus comentarios, dudas y opiniones para hacerlas llegar aquí a la audiencia. También nos puede marcar al teléfono 55 51 66 40 00 y el centro de contacto con la audiencia recibirá todos sus comentarios y también sus preguntas, Leti. Así es. ¿Tú ya bajaste también la aplicación de 11 Más también? Ya la bajé. Ya la tenemos en el celular. Bueno, pues si usted no la ha bajado, también por ahí nos puede ver en esta aplicación 11 Más. Puede vernos completamente en vivo, puede ver además otras series. Más de 200 contenidos tiene esta aplicación. Imagínese todo lo que no puede ver, alguna serie que haya visto o que no terminó de ver. Por ejemplo, Soy tu fan, que tuvo tanto éxito. Bueno, pues ahí está completa la serie y mucho más la señora Cristina Pacheco, los noticiarios, todos los programas actuales y los que ya pasaron, todo encuentra ahí. Así que lo invitamos, 11 con letra más, el signo, en la tienda de aplicaciones, porque usted recuerde que el 11 va contigo a todos lados. Bueno, ojalá baje esta aplicación. Y ahora sí voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Quiero comenzar con Luis Peña Cruz. Él es director de asesoría y representación jurídica de niñas, niños y adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Luis, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia. Gracias, bienvenido. También tengo el gusto de saludar a Teófilo Abdo Curi.
Él es juez séptimo del proceso oral en materia familiar de la Ciudad de México y de enlace en el Centro de Mujeres de Iztapalapa y de tutela de derechos humanos. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nuevamente es un privilegio compartir en este espacio y ojalá sea nutritivo para toda nuestra audiencia. Y Estoy segura que así será. Gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. También le agradezco muchísimo que esté con nosotros a la licenciada María Elena Horta, abogada litigante y catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias, yo encantada de estar en este espacio y más todavía contenta de poder regresarle al pueblo un poquito de lo mucho que nos da a través de nuestra máxima casa de estudios, la Así Universidad es. Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya comenzamos con el tema la pensión alimenticia a menores. Quédese con nosotros. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de estos, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas de parentesco que estén más próximos en grado. Artículo 303 del Código Civil Federal. Seguimos en Diálogos en Confianza con el tema la pensión alimenticia para menores y ya tenemos varias preguntas que nos está haciendo llegar la audiencia porque se están dando cuenta que aquí hay expertos en leyes. Entonces vamos a leer un par de ellas, vamos a tomar nota y se van a responder durante el programa. La mayoría son anónimas, por ejemplo aquí nos preguntan, ¿cuál es mi responsabilidad? Es que esta persona le está contestando a una de arriba, es esta. El papá de mi bebé no quiso registrarla, tampoco me ayuda económicamente desde que estaba embarazada. Él siempre pone como pretexto que yo no quise que la registrara ni que me ayudara con los gastos, pero él ejercía violencia psicológica hacia mí y por eso yo no he querido hacerlo por la vía legal, ya que además todos me dicen que es un proceso largo, costoso y que no voy a poder trabajar por estar resolviéndolo. No sé qué hacer porque tampoco me gustaría tener un trato directo con él por lo comentado anteriormente. ¿Qué puedo hacer? Como este tipo de preguntas, están llegando varias. Otra persona nos pregunta, por favor, ¿podrían comentar acerca de la demanda de pensión cuando ya el hijo es mayor de edad pero sigue estudiando y no hubo nunca pensión alimentaria antes? Gracias. Gracias por su confianza para hacer todas estas preguntas. Por supuesto que son de manera anónima y aquí los expertos las contestarán. Otra pregunta nos dicen, ¿esta nueva ley del reglamento de deudores también se aplica para el Estado de México y otros estados? Todas se van a retomar, se van a responder. Vamos a ver una cápsula donde se les hizo en redes en días anteriores una pregunta. La pregunta, ¿qué opinas de quienes no quieren dar pensión alimenticia a sus hijos? Esto es para conocer la opinión de la audiencia y para traerla en este momento aquí al panel. Acompáñenme a ver qué nos dijeron. Preguntamos en nuestras redes sociales, ¿qué opinas de quienes no quieren dar pensión alimenticia a sus hijos? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Dolores Nieto. Es lamentable que las personas manejen ese nivel de irresponsabilidad y prefieran incluso dejar de trabajar con tal de no sostener económicamente a sus propios hijos. Tere Becerra, el dar vida se decide entre dos y mantenerla es responsabilidad de dos. Un hijo no es una mascota, es un ser. Aline GF. No tienen conciencia ni amor a sus hijos, es una violencia que están ejerciéndoles a los menores. Mari Carmen López, es lamentable que haya padres así, tan irresponsables. Solo cuando les conviene dicen que tienen hijos. Si no lo supiera. Amador Martínez, se deben hacer responsables de sus actos y de sus consecuencias. Maite Pliego, no es que quieran, deben, es su responsabilidad. Marco Bernal, por siglos hay hombres que nunca han dado ayuda financiera a sus hijos cuando los abandonan. Nadia Selzin, porque no les interesan sus hijos. Miriam Chang, es egoísmo. Los hijos no vinieron al mundo por sí solos.
Claudia Lacaballero, irresponsabilidad. Fabiola Aguilar, son personas que no les importa, son irresponsables. Así es el papá de mis hijas. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que participan en estos sondeos. Y bueno, yo quiero comenzar con pues, la pregunta básica. ¿Qué es la pensión alimenticia para menores y qué incluye? Es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, que si bien es cierto tiene que estar establecido en la ley para que se respete, debería ser como parte de una obligación que como seres humanos tenemos todos en esta convivencia que tenemos, e incluye comida, o sea, alimentos, vestido, médico y medicinas, educación, esparcimiento. Y con ello respetar lo que dice el artículo 1 constitucional, sus derechos humanos, que tengan una vida digna, atendiendo a ese principio de interés superior de la niñez. Muy bien. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar una pensión alimenticia? Hablamos de, puede ser en caso de separación, de divorcio, madres, abuelos. ¿Quién puede solicitar una pensión? Cualquier persona que esté cerca del menor y que conozca sus requerimientos. Cualquier persona, del niño, niña o adolescente. Lo que sí es importante establecer es que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes y una obligación de los, en primer término, de los progenitores. Pero esto se extiende a los familiares hasta el 4º grado y cualquier persona ya puede hacer que en México es muy común esta figura de la madrina o el padrino que están acogiendo al niño. Bueno, pues ellos pueden presentar una demanda por pago de alimentos. Cualquier persona que tenga conocimiento lo puede hacer. Incluso un vecino que sepa que a los niños los dejan sin comer, bueno, pues puede hacer la demanda correspondiente, ¿sí? Porque aquí lo que interesa es la protección del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, porque además los alimentos, en este programa vamos a hablar nada más de este derecho en relación con los menores de 18 años, pero los alimentos también se generan en favor de los adultos mayores, de los hijos mayores de edad que están estudiando, de personas con ciertos impedimentos para generar sus propios recursos. Todo esto es parte de los alimentos, porque los alimentos son todo lo necesario para el desarrollo integral del ser humano. Claro. Y estamos hablando de todo, no solamente de te voy a dar de comer y con eso lo resuelvo, ¿no? No, tienen derecho al esparcimiento, pero además hay otra cosa bien importante. Esos alimentos se tienen que dar pues en una buena forma. Los niños, niñas y adolescentes necesitan también el apoyo moral, afectivo de los progenitores, porque no es nada más, pues ya cumplí con dar la pensión, no, aquí estoy, o sea, hacer presencia, ¿no? Eso es importantísimo. Muy bien. Ahora, licenciado, ¿el pago de la pensión alimenticia puede ser en efectivo o a través de transferencia? ¿Qué formas de pago se puede dar? Pues ahí tendremos que tener el régimen más amplio posible, dados los contextos diferenciados de cada una de las personas. Lo importante finalmente es que se cumpla. De hecho, en sede judicial, lo que suele pasar, en la medida que existen las posibilidades, por ejemplo, cuando una persona tiene una nómina formal, pues que las personas juzgadoras de manera automática ordenen un descuento y que esa porción del salario que la persona no va a cobrar se transfiera de manera inmediata a una cuenta que esté, por ejemplo, a nombre de la otra persona, que es quien tiene a su cargo directamente a la niña, niño o adolescente. Pero también hay otro tipo de contextos de personas que no tienen un ingreso estable, por ejemplo, o que no hay posibilidad de que las personas juzgadoras ordenen de forma automática un descuento quizás a su nómina porque no la tienen, donde hay que tener un criterio muchísimo más amplio. Finalmente, insisto, lo que importa es que se cumpla y que haya también una posibilidad de verificar que el monto ordenado, que es el necesario para las niñas, niños y adolescentes, es el que efectivamente se esté dando. Y cuando esto no es así, cuando las personas incumplen con los montos que se les han impuesto, pues también hay posibilidad de hacer exigible que realmente las personas cumplan con eso que ya se determinó, más cuando es ya ante un juzgado familiar, por ejemplo. Claro, por supuesto. Quiero hacer dos precisiones que me pareció muy interesante, que a veces no se conoce, ¿eh?
sea, se puede demandar, se debe demandar, porque quien tutela los intereses de los niños, niñas y adolescentes es el padre custodio, regularmente la madre. Pero la maestra dijo algo muy importante, o sea, si el padre no cumple, pueden ser los ascendientes que tengan que cumplir. Se les tiene que mandar llamar también a juicio. Y si no son los ascendientes, pueden ser los tíos y las tías, ¿eh? Y eso no se hace. Tengo años en el tribunal y si he visto 2 o 3 asuntos al respecto, es mucho. Si yo mando llamar al padre y a la madre del deudor, del deudor, estoy cierto que van a mandar llamar a su hijo y decirle, oye, Claro. no te pases, ¿no? Claro. Ponte a trabajar. Ese es un punto. El segundo punto, de acuerdo a lo que estaba planteando el licenciado, también pueden ser certificados del Banco de Bienestar, ¿no? Porque hay mucha gente que es independiente, que manejan microbús o que son comerciantes, y es una manera de realizar el depósito. O porque las madres no tienen cuentas bancarias, porque no tienen la posibilidad de abrir una cuenta bancaria. Entonces se hace el depósito directamente en el juzgado, con ese certificado. Pero quiero aclarar, también tenemos que tener nosotros los jugadores la sensibilidad y proporcionarles el número del juzgado para que se comuniquen a ver si ya llegó el billete y no gasten en el metro, en el transporte público, Traslados. o pierdan el día y se los descuenten. Entonces tenemos que ser cautelosos. Y ese pago de la pensión atiende un principio de proporcionalidad. Por ahí yo creo que es importante, de acuerdo a necesidades y posibilidades. Posibilidades, Entonces, necesidades. dependiendo de ello, no es que sea subjetivo. Tú, ¿cuánto se ha requerido a lo largo de un mes para mantenerte a ti y a tus hijos? ¿Y cuánto ganas tú, no? Para llegar a ese equilibrio y no se genere un daño a ninguna de las partes. Pero regresamos a lo mismo y a todos los comentarios que hicieron, ¿no? Hay una gran irresponsabilidad y hay violencia económica. Claro. Pero el grave problema que yo como litigante veo es que no hay un criterio fijo para señalar el monto del pago de la pensión alimenticia. O sea, es de acuerdo con el criterio del juzgador, que tiene amplísimas facultades, y hay algunos que sí cumplirán y hay otros que no. Yo he visto pensiones alimenticias del 10% y he visto pensiones alimenticias del 60%, ¿no? ¿En base a qué? Pues al criterio del juzgador, pues no hay otra, ¿no? Al número de acreedores. Hoy me levanté Pero de buen sí. humor, la juez está feliz y pone un 60% de pensión alimenticia. Pero mañana se levantó enojada y entonces pone un 10%. Incluso en los acuerdos de los juzgados está el acuerdo y nada más dejan un espacio en blanco para que el juzgador llegue y diga Defina. 15%, 20%. 30%. No hay un criterio fijo y es bien difícil porque, como bien lo dijo su señoría, pues son posibilidades, necesidades. Y las necesidades, pues ahí están. Se tiene que comer, se tiene que vestir, tiene que educarse. Pero las posibilidades, cuando no hay una fuente de trabajo fija, son muy difíciles de acreditar, ¿no? Entonces, Es ahí cuando entra. investigamos, es cuando ¿Cómo se basa? investigamos. Ajá. O sea, el hecho de que yo determine una medida provisional de pago de alimentos no quiere decir que no se pueda modificar. Y modificar de inmediato. De inmediato significa que si tengo ya elementos suficientes para decir lo que yo ordené es insuficiente, lo voy a aumentar. Pero si lo que yo ordené es un exceso, lo voy a rebajar. Pero eso atendiendo a las pruebas, no solo que me ofrezcan las partes, sino vuelvo a lo mismo. Tenemos amplias facultades, nosotros los jueces, y estamos obligados, no solo tenemos facultades, estamos obligados a hacer la investigación correspondiente. Que hay casos extremos, sí, donde nunca vamos a obtener información alguna, ninguna. Pero por eso regresamos, si el padre no cumple, vamos sobre los abuelos, ¿no? Si los abuelos no tienen, pues Sobre vamos los sobre los Sobre tíos. los tíos. Y ahí yo, a lo mejor es aventurado lo que voy a decir, pero no es iniciar distintos procedimientos. Es el mismo. Ya no me estás cumpliendo, mando llamar a los abuelos y mando llamar a los tíos de ser necesario, ¿no? Hay una escalera. Sí, se ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar algo muy importante que establece nuestro artículo 1 de la Constitución, que es la ley más importante, el respeto a los derechos humanos, la protección a los derechos humanos. Aquí en materia familiar no hay formalidades. O sea, yo tengo que implementar lo necesario para que los niños, niñas y adolescentes tengan esa vida digna, en armonía, integral, un desarrollo de la personalidad pleno. Yo como juez lo tengo que hacer, si no yo incurro en responsabilidades, ¿no? Más allá de que se determine un porcentaje, sí, hay diferencias en cuanto a al direccionamiento que cada juzgador tiene,
Yo no me atrevería a mencionar cómo están los compañeros porque yo vivo en mi espacio, estoy en mi juzgado, sé cómo he trabajado, tengo un equipo de trabajo que a lo largo de muchos años se han conformado y saben cómo trabajo. Pero lo primero son los niños, niñas y adolescentes. Claro. Son lo primero que tenemos que proteger. Que se cumplan sus derechos. Sí. Vamos a ver esta entrevista que le realizamos al abogado Mario Iván González. Él es especialista en derecho familiar. Nos habla sobre el tema. Vamos a escucharlo. La pensión alimenticia para los menores debe de cumplir con 2 principios. El primero es que debe ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Para cubrir todas las necesidades básicas de los menores. Atención médica, atención hospitalaria, alimentación, vivienda, recreación, educación. Todos los gastos de los menores deben de ser cubiertos por la pensión alimenticia. El segundo principio es que debe ser proporcional. ¿Proporcional a qué? A los ingresos de quien está obligado a dar la pensión alimenticia. Proporcional a los ingresos de papá o de mamá. No puede haber niños pobres con papás ricos, pero tampoco viceversa. En la Ciudad de México, lo que se considera proporcional es que sea el 20% de los ingresos ordinarios y extraordinarios por cada hijo que se tenga. La pensión alimenticia legalmente no se puede eludir. Incluso se comete un delito que puede ser sancionado cuando se elude el pago hasta con 4 años de prisión. Pero esa es la verdad legal. La verdad material es que sí se elude el pago de pensión alimenticia. Y hay 2 grandes segmentos de población. Uno, el que está en la economía formal. El que está en la economía formal difícilmente puede eludir el pago de la pensión alimenticia. Pero tenemos un gran segmento en este país que es el que está en la economía informal. Y es muy difícil en la vida real, en la vida material, que se le acrediten los verdaderos ingresos que tiene. Hay muchos mecanismos que utilizan los abogados para eludir el pago de la pensión alimenticia. Y a esto le debes de sumar la gran carga de trabajo que tenemos en los juzgados de la Ciudad de México, en los juzgados de todo el país, que vuelve muy complicado que verdaderamente los hijos reciban la pensión alimenticia correspondiente a los ingresos reales del deudor alimentario. Que los menores de edad tienen derecho a recibir la pensión alimenticia hasta que cumplan los 18 años, pero la ley marca excepciones. Si cumplen 18 años, adquieren la mayoría de edad y siguen estudiando el grado acorde a su edad, pueden seguir recibiendo la pensión alimenticia hasta que terminen sus estudios. Hay criterios de la Corte que establecen que hasta que obtengan la cédula profesional, es decir, la pensión alimenticia debe de cubrir los gastos de titulación, si se reúnen esos 2 requisitos, que se estudie y que sean alumnos regulares y que lo que se estudie sea el grado acorde a la edad. Es decir, después de los 18 años, forzosamente deben de estar estudiando la universidad. Y lo de la cédula profesional. Muchísimas gracias. Gracias al licenciado por esta entrevista. Y bueno, menciona muchas cosas que llaman la atención, por supuesto, pero escuchamos muchas veces decir, nada más que cumpla los 18 años y ya me voy a quitar de esa responsabilidad. Y ahorita el licenciado está diciendo que no, que incluso se tiene que pagar hasta la cédula profesional. ¿Esto es así? No, no es así. A ver. O sea, cuando cumplen 18 años, entonces se puede promover una cesación de pago de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque a los 18 años ya las personas adquieren lo que nosotros llamamos capacidad de ejercicio. Es decir, por ellos mismos pueden hacer valer sus derechos y obligaciones. Y si están en un grado académico, en un, digamos, en un curso en donde va acorde a su edad biológica y tienen un aprovechamiento medio, eso sí lo tienen que probar. Cuando son niños, niñas y adolescentes o mujeres o incluso varones que se dedican a las labores del hogar, no se tiene que acreditar nada de las necesidades porque se presuponen. Pero cuando son adultos o cuando son personas mayores de 18 años, sí hay que acreditar que están en un grado académico, que están cursando adecuadamente sus estudios, y sí hay obligación de que les sigan proporcionando hasta que concluyan su formación académica, pero no hasta que obtengan su cédula profesional. Por supuesto que eso no es cierto, ¿no? Y ahí ya no. Así es. Hasta que concluyan sus estudios. Incluso el Código Civil es muy claro de decir, tienen los padres obligación de darle alimentos a sus hijos para tener una formación, pero no tienen obligación de darles lo necesario para que monten su consultorio o pongan su despacho, claro. O cosas así. No, eso no es indispensable. Pero además, yo lo vería desde otro punto de vista. Si yo ya concluí mi formación profesional, se supone que ya tengo los elementos necesarios
para poder sobrevivir por mí mismo. Claro. Porque entonces estamos coartándole el derecho de superación a los estudiantes que ya concluyeron su formación. O sea, hay que buscar también la forma. No podemos estar esperando a ver a qué hora se le ocurre a mi papá dejar de darme dinero o a mi mamá. No. O sea, por esa propia dignidad humana que debemos de tener, tenemos que aprender a ser autosuficientes a una edad determinada también, ¿no? El hecho de llegar a los 18 años no implica que automáticamente se va a cancelar la pensión. Un juez lo tiene que ordenar en un procedimiento que comentó la maestra de cesación de pensión. Pero sí quiero hacer una aclaración. Hay casos excepcionales, depende de cada caso que tenemos que calificar, porque la regla es de acuerdo a su edad, seguir estudiando en el nivel que le corresponde. Hay casos excepcionales que hemos tenido que a lo mejor ya no tienen la edad, tienen 1 o 2 años más, acaban de salir de prepa y tenemos que calificar el motivo por el cual no pudo ingresar a un nivel licenciatura. Ahora, entendamos que el nivel que le corresponda, el seguir estudiando, no es permanente ni cuando quieran terminar, porque se puede pensar, pues como no he terminado la carrera, llego a los 28, 30 años y pues por ahí me dijeron que pues ya a mí me tienen que seguir pagando. No, casi todas las licenciaturas terminan a la edad, no sé, de 23, 24 años. Muy bien. Y como dijo la maestra, llega el momento en que ellos mismos tienen ya que asumir sus propias responsabilidades. Claro. Hemos tenido casos de quien ha seguido estudiando la maestría y los doctorados y se anclan de ahí diciendo que yo sigo estudiando, juez, ¿cómo voy a pagar? ¿Por qué me van a dejar de pagar pensión? No va por ahí. O sea, terminas tu licenciatura, te dan un término adecuado de espacio para que te titules, no es cuando quieras tú titularte, sino es casi inmediato. Si no, sí se cancela la pensión, Claro. pero previo procedimiento de cancelación. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte que a mí me encanta, que dice los alimentos son para darle todo lo necesario para el desarrollo del ser humano, pero no para fomentar la vagancia ni la holganza. Eso me encanta, ¿no? Porque Claro. sí es cierto. Claro. O sea, uno por dignidad tiene que aprender a generar sus propios recursos, pero eso es también cuestión de educación. Tenía una compañera en la escuela que decía, mi papá me dijo que mientras yo siga estudiando, él me va a seguir manteniendo. Entonces ya estoy pensando en estudiar mi segunda carrera. Entonces, pues sí, obviamente. Si así lo pues quiere ya, el papá si así y así se ponen de acuerdo. Y un punto más, el 20% que refiere el licenciado, bueno, depende del número de acreedores, ¿no? Y no en toda la República Mexicana, porque se inicia un procedimiento se pone 20%, ¿no? O sea, puede ser de 15, 20, 30, 60, no sé. Si son Depende del 5 número hijos. de acreedores. Exacto. Antes había una fórmula que ya no se aplica, era aritmética, ¿no? Dependiendo del número de acreedores, el que tenía que pagar se consideraba como 2. O sea, si había 3 hijos y él, que era el que tenía, son 5, ¿no? Y lo que él ganaba se dividía entre 5. Él se quedaba con 2 partes y cada uno con una parte. Pero eso ya fue superado con ese principio que él sí refirió de proporcionalidad, que también a veces es un poco subjetivo, ¿no? Exacto. O sea, cómo llegar a la conclusión de que realmente se cubren todas las necesidades y no te estoy generando daño en tu ingreso para que tú también puedas subsistir, Pero ¿no? yo creo que la proporcionalidad viene en razón de los obligados, de Sí, los claro, deudores. definitivamente. Así es. Perdón que interrumpa un poquito, porque tenemos que ver este testimonio. ¿Te Este parece, Azul? testimonio, sí, de hecho, justo les quería comentar que están llegando muchos comentarios al respecto de que si los hijos siguen estudiando, lo que se acaba de decir aquí responde a muchos comentarios y preguntas que están haciendo. Y ahora quiero mostrarles un testimonio anónimo de un joven de 16 años que nos comparte cómo vive él la falta de pensión alimenticia por parte de su papá. Acompáñenme a ver qué nos dice. Hace aproximadamente 4 años se separaron mis papás. Al principio, pues se desapareció un año, así tal cual, y no sabíamos nada de él. Después regresó de ese año, no daba así una pensión tal cual, sino que nomás nos daban dinero. Mi mamá no lo demandó para la pensión. Mi papá daba lo que él quería. No nos alcanzaba el dinero que mandaba, porque al principio, porque como tengo una hermana y yo, pues son dos gastos, entonces pues no alcanza, y luego las cosas que están subiendo pues no alcanzan. Sí, cuando mi papá tenía una pareja, pues ya no nos empezó a dar nada de dinero. Pues a veces sí, no te gusta porque pues no, a veces no alcanza el dinero, o quieres algo y no lo puedes tener,
o tan solo a veces estás como que limitado para ciertas cosas. No puedes comprar lo que, o sea, por ejemplo, unas papas no te las puedes comprar porque ese dinero ya está contemplado para otra cosa. Sí le reclamo, pero pues no hace caso, no, como que le vale, sí le vale. En casa sí hemos platicado meterle una pensión alimenticia, pero pues como que no tenemos tantos recursos para pagar un abogado, entonces también es muy difícil. Pues también yo creo que si lo demandamos o hacemos algo por el estilo, no creo que empiece a mandar y ahora sí ya no nos va a dejar, ya ni siquiera nos va a dar nada. Yo en un futuro me veo, no sé, siguiendo estudiando para poder mantenerme yo mismo, ya no ser como que un estorbo, algo así para mi mamá, ya que se encargue de, o sea, como yo mantenerme solo. Yo creo que un joven de mi edad no se debe de preocupar por esto. Y en mi caso sí me preocupa y me preocupa mucho. Soy un joven de 16 años que su papá no le da una pensión alimenticia. Muchas gracias a este joven por compartirnos este testimonio de lo que él vive y cómo lo lleva a cabo. Vamos a continuar con comentarios que nos están haciendo en redes. De verdad que están llegando muchos comentarios y preguntas de temas que se están tratando en este momento, entonces están resolviéndose sus dudas y todo. Les agradecemos que sigan enviándolas. Por ejemplo, aquí un comentario nos dicen: el papá de mi hijo dejó de dar pensión por más de 3 años. Después conseguí su dirección de trabajo y logré que se le descontara vía nómina por 10 meses, pero él después de ese tiempo renunció. A partir de ahí no me depositó por 3 meses, luego me ha hecho depósitos, pero no corresponde a lo establecido por el juez. ¿Qué puedo hacer? Como este caso, están llegando varios comentarios que comentan que las mamás están buscando dónde trabajan los papás porque incluso se cambiaron de residencia, viven en otro estado, no los pueden localizar. Hay un comentario de una mujer anónima que nos dice que su esposo, cuando se divorciaron, se fue a vivir a otro estado hasta que sus hijos fueron mayores de edad y terminaron la universidad. Regresó a la Ciudad de México y bueno, ahora está pidiendo una pensión, que yo no sé qué es esta pensión de adulto mayor, algo así, a los hijos. Ella tramitó una demanda en la que por ley, como él no se hizo cargo, él no puede exigirle esta pensión a los hijos, pero nos comparte que justo sus hijos decidieron sí darle la pensión a su papá adulto mayor. Y bueno, como que muchas gracias por estos comentarios porque hay muchísimos casos, todas las familias son diferentes, pero coinciden en necesidades que tienen las mamás de darles educación, buen techo, comida, sustento, abrigo a los hijos y no localizan a las parejas con quienes tuvieron a sus hijos. Entonces, bueno, tenemos más comentarios. Por ejemplo, nos dice una mujer: tengo 5 años con un procedimiento de alimentos y no pasa nada, ¿qué puedo hacer? Otra persona en el mismo tenor dice: desde 2009 metí la pensión alimenticia al progenitor de mi hijo, pero no me dan respuesta, ¿qué puedo hacer? En un momento vamos a retomar estas preguntas para que los expertos les puedan dar una opinión y un comentario. Regresamos. El porcentaje del monto de la pensión alimenticia lo determinará el juez teniendo en cuenta diversos factores como el número de hijos, el salario o la zona en la que vive el deudor alimentario. Continuamos con el programa y queremos leer llamadas que nos han estado llegando. Aquí nos dice una mujer: mi marido y yo nos separamos, yo le deposito dinero a mi esposo para mis hijos y ya lleva 1 año que no me contesta para depositarle la pensión. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahorita le van a dar una respuesta, un comentario. También hay otra mujer de 71 años que nos dice: mi hija está divorciada, pero su pareja nunca le dio pensión para las niñas. Las hijas ya tienen 22 y 26 años y están estudiando. Mi hija sacó adelante a sus 2 hijas. Él no quiso dar pensión porque siempre alegaba que mi hija ganaba más que él. ¿Qué se puede hacer? Ya se ha comentado un poco, pero se puede retomar.
Tenemos otro comentario, dice una felicitación por el programa, muchas gracias. Y nos dice, mi amiga vive una situación difícil, ella tiene 3 hijos, 1 de un papá y 2 de otro. Por situaciones económicas un poco difíciles está pasando. Ella no ha querido pedir el respaldo de los papás de sus niños porque es abrumador o tedioso. ¿Dónde se pudiera dirigir mi amiga? Ya que desconfía mucho. Ella vive en Huehuetoca, Estado de México. Otro comentario, mi hija es madre soltera y ha tenido muchos problemas con la pensión, ya que su expareja no es responsable. Sí le aporta algo económicamente, pero no es suficiente. A ella en ocasiones se le complica recoger la pensión. ¿Es posible que ella pueda designar a alguien para ir a recogerla? ¿O cuántas pensiones se pueden retener en el juzgado? Además, ¿será posible que la empresa de donde trabaja le puedan depositar lo proporcional a una cuenta? Bueno, ahorita van a retomar estas preguntas. Y vamos a ver ahora un testimonio de Ramón Fuentes. Él es un hombre que voluntariamente, cuando se separó de su pareja, decidió aportar una cantidad que él estipuló. Después el juez estipuló otra y se dieron cuenta que era más lo que él depositaba. Por él está bien seguir depositando lo mismo, pero nos comenta que no lo dejan ver a su hija. Vamos a ver este caso. Hace aproximadamente 4 años no veo ya a mi hija. Yo me separé de mi pareja hace 10 años. El argumento de su madre por que no deja ver a mi hija es porque ella ya no quiere verme. Ella le pregunto y no quiere ir a mi casa, mucho menos saber nada de mí. A pesar de todo esto, yo nunca le he dejado de dar su pensión alimenticia a mi hija. Mes con mes le deposito su dinero y aún así no tengo la fortuna de poderla ver otra vez. Bueno, últimamente yo me siento triste porque no veo a mi hija. Yo espero que en un futuro ella reflexione, me vuelva a buscar y otra vez volver a convivir con mi hija y ser felices como éramos antes. Yo creo que mi hija no me ve por tantas ideas que le meten en casa de mi esposa, de mi exmujer. Yo siento que es negatividad de ellos. Yo nunca recibí ninguna demanda de pensión alimenticia. Yo fui el que di paso y por voluntad propia se le da dinero a mi hija. A pesar del acuerdo que llegamos en el DIF, se le deposita más de lo que quedamos en el acuerdo. Si mi hija viera esta cápsula, quisiera que supiera que la amo, que para mí ella lo es todo, que le estoy echando ganas, que nunca me he dejado de pensar en ella, ni mucho menos desembolsarme de ella. Mes con mes le mando su dinero y espero algún día entienda que yo la quiero volver a ver. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón, por este testimonio y bueno, deseamos de verdad de todo corazón que pronto pueda ver a su hija, que también hay muchísimos casos como este. Pero bueno, a ver, ahorita vamos a retomar qué se puede hacer en este caso. Luis, ¿qué requisitos se necesitan para solicitar una pensión alimenticia? Escuchábamos el testimonio del joven de 16 años y nos han llegado muchas llamadas también al respecto de que sí es un proceso muy largo, de que sí es un proceso muy costoso. A todas estas personas que piensan o que tienen esa idea y que por eso ni siquiera se atreven a solicitar una pensión, ¿cómo les explicas y qué requisitos se necesitan para llevarla a cabo? Claro, la pregunta es muy importante y antes de entrar al fondo de los requisitos, solo quisiera hacer 2 precisiones. La primera es que hay un entendimiento general y no es extraño, las leyes siempre han dicho justo que las personas que tienen menos de 18 años son incapaces. Entonces, eso genera un entendimiento de que forzosamente una persona adulta, su mamá, su papá o alguien más, es quien tiene que ir a solicitar a un juzgado o ante otra autoridad el inicio de este procedimiento para que les paguen alimentos. Pero esto no es así. Lo cierto es que hoy estamos en un enfoque totalmente distinto, donde concebimos a niñas, niños y adolescentes ya no solo como sujetos de protección, sino como titulares de derechos. Eso que implica que ellos de manera directa pueden iniciar estos procedimientos. Naturalmente, dentro de estos procedimientos requieren representación de sus familiares habitualmente, pero esta representación también se puede brindar a cargo de una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay muchas personas en este país y hablo de autoridades, no solo de ciudadanas, ciudadanos, que desconocen la existencia de estas Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y por ley estas oficinas pueden iniciar procedimientos en ejercicio de una atribución que tenemos, que es la de asesorar y representar jurídicamente a niñas, niños
y adolescentes. ¿Cómo ubicar estas? Esto justo a eso iba. En el Sistema Nacional DIF tenemos una plataforma en Internet y dentro de ella hay un micrositio de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí hay un mapa georreferenciado en donde pueden ubicar exactamente la calle en donde se encuentra la Procuraduría de Protección más cercana al domicilio de una niña, niño o adolescente. Y tal cual, la invitación para que ejerzan sus derechos es que si una persona adulta, si su padre, si su madre se niega por cualquier razón a iniciar un procedimiento de esta naturaleza, las niñas, niños y adolescentes pueden ir de manera directa a estas oficinas y estas oficinas se encuentran obligadas a atenderles. En este mapa pueden encontrar, de hecho, la oficina más cercana a su domicilio. Entonces, esa era mi primera precisión, que niñas, niños y adolescentes pueden iniciar de manera directa estos procedimientos. Y bueno, en segundo lugar, lo que ya se mencionaba aquí también, yo escuchaba con mucha atención porque parecían dos universos. Por un lado, la licenciada decía, a veces cuando el juez se despierta de buenas, cuando la jueza se despierta de buenas, fijan una pensión o fijan otra. Y que pareciera, y yo coincido absolutamente con ella, pareciera que no hay un consenso, un criterio de qué es lo que se debe determinar. Y por otro lado, escuchamos la visión de un juzgador que se toma en serio su papel de juzgador y que justo utiliza las herramientas que tiene, que no solo son una posibilidad, sino como él lo dijo, son una obligación de hacer cualquier tipo de acto de investigación para fijar un monto adecuado para la niña, niño o adolescente. Pero es una realidad que no necesariamente está presente en todos los juzgados. Y justo también para contestar la pregunta, partiría de esta inexistencia de formalidades que por ley debe respetarse. En este tipo de procedimientos no es necesario un tecnicismo o una formalidad, como sí se requiere en otros casos. Desde luego, sí es importante que al momento de plantear estos asuntos se demuestre, uno, la obligación, que esto suele demostrarse en los casos en su generalidad con las actas de nacimiento, porque ahí en las actas de nacimiento está establecida la afiliación de una niña, niño, adolescente, ahí consta los nombres, los apellidos regularmente de sus padres, de sus madres. Si no hay acta de nacimiento, desde luego eso tiene una complejidad adicional. Se debe acreditar la necesidad, pero hay una presunción legal. La ley da por hecho que toda persona menor de 18 años necesita estos alimentos. Y el tercer aspecto, que es la posibilidad económica de las personas que deben estos alimentos, que deben pagarlos. Aquí me parece que entramos al requisito de mayor complejidad, porque justo como se menciona en una de las cápsulas, en la medida que las personas se encuentran en la economía formal y todos sus ingresos ordinarios y extraordinarios están reportados de manera formal, es fácil relativamente identificar cuánto es que perciben y por tanto cuánto es que debe ser el monto que se asigna. Pero en los casos donde hay una pertenencia a este sector de la economía informal, hay complejidades adicionales y que incluso ya algunas leyes en el país determinan que ante la imposibilidad de determinar los ingresos económicos de la persona a quien le pedimos que pague la pensión, se deben fijar montos, como por ejemplo lo equivalente a un mes de estas famosas unidades de medida de actualización, las que conocemos como UMA. Y justo ha habido asuntos que han llegado hasta la Suprema Corte donde en lugar de fijar las UMAs como monto de pensión alimenticia al mes, juzgadores han fijado los salarios mínimos aún, porque, digamos, si hacemos el cálculo con los salarios mínimos, la porción aumenta. Y ha habido casos en donde incluso tribunales colegiados de circuito, que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, revierten estas decisiones prácticamente diciéndole al juzgador, tú tienes solamente que limitarte a fijar el monto de las UMAs y te estás extralimitando un poco si te vas por los salarios mínimos. Ese asunto que llevó a la Corte en particular, afortunadamente fue revertido y sí se consideró que lo que se tomara en cuenta fuera, por ejemplo, los salarios mínimos. Pero estoy hablando de esos casos en donde es imposible fijar una cantidad. Entonces, con el acta de nacimiento es más que suficiente. En principio sí, en principio sí. Sí, claro. Ok. Si yo tengo, por ejemplo, un estado de cuenta de mi expareja y ahí se ve, ¿sirve? Es un elemento, Sí, claro. Sí puede un elemento servir. para acreditar las posibilidades de Y hasta puedo congelar la cuenta. Ah, muy bien. Y de ahí empezar a determinar qué cantidad se le van a entregar a la madre, si es la custodia, en favor de sus hijos. Sí, porque suele pasar que tan pronto se enteran del inicio de estos De procedimientos inmediato lo ponen a nombre de otras personas. o vacían esas cuentas, de ahí la importancia también. En materia de alimentos hay varios principios. Uno de ellos, obviamente, es el de reciprocidad, otro es el de proporcionalidad, ¿verdad? O sea, se tiene que ver
ese binomio indisoluble entre posibilidades, necesidades es indispensable y sobre todo son irrenunciables. Y eso se tiene que hacer conciencia en los padres, las madres que están viendo una situación y dicen, no, yo no le voy a pedir nada, ¿por qué? Pues si yo puedo. No, es que no es tu derecho, es el derecho del niño o la niña. Ahora, si hablamos de niños y niñas, es a los menores de 12 años, ¿verdad? Si hablamos de adolescentes, ya estamos hablando de 12 a 18. Los adolescentes, después de los 16 años, pueden presentarse y pueden tener intervención, incluso señalar quién en un momento determinado quieren que los represente. Ok. Esto es interesante lo que se puede hacer. Y algo que dijo el licenciado, muy importante, Sí. pero muy, muy importante. El chico de 16 años puede reclamar alimentos, Exacto. Claro. aunque su señora madre o su señor padre, según quien, No quieren. en el caso concreto de su señora madre, no quieran o tengan miedo. Y sí se tiene una idea, quizás parcial, real y no real a la vez. Todos los procedimientos en materia familiar depende de cada caso, ¿eh? Sí. Depende de cada caso, o sea, no podemos generalizar y decir, está pasando esto, porque ahí hablaron un asunto del 2009, Sí. otro ¿qué podemos hacer? Pues tendríamos que ver el expediente para ver qué está sucediendo, qué pasó, ¿no? Pero hay instituciones que llevan, las Procuradurías de la Defensa del Menor y de la Familia, asesoran. La Defensoría Pública asesora. Las instituciones educativas, UNAM y otras universidades tienen despachos gratuitos para asesorar y llevar asuntos. Inclusive hay despachos que se denominan pro bono. Eso significa que dan asesoría gratuita y llevan los asuntos. Entonces este chico puede ir ante tribunales y defenderse y reclamar el pago de alimentos para él, para su señora madre y para su hermana. Exactamente, eso es muy importante. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo la patria potestad de mi hijo, de mi hija, de mi adolescente, y yo gano 2 pesos y mi expareja gana 1 peso? Se piensa que porque entonces, porque llegó un caso también de, es que ella gana más que yo, entonces ahí aún así patria- tiene la obligación. La Sí, claro. proporcionalidad. La patria sí. potestad la tienen desde que nace el hijo, ¿eh? O sea, esa nada más que un juez determine que la pierden, que suspenden o terminan. Ok. O sea, la patria. Lo que se genera es la guarda y custodia. bueno, sí, ¿Quién la la guarda tiene? y El padre custodio. Sea legal o no se haya determinado por juez. Porque quien se queda regularmente con los hijos es la mamá, porque es la que está en el campo de batalla, pues atendiéndolos, cuidándoles y haciendo, Claro. decía mi madre, se fregan el lomo, ¿no? Mientras los padres, pues según son los proveedores, ¿no? Depende, volvemos a lo mismo, a los principios de necesidades y posibilidades. Si la madre gana más, y qué bueno que así sea en muchos casos, y el padre gana menos, pues cada quien dará de acuerdo, De acuerdo a sus... su Podemos salario. yo decir, cada quien va a dar 20%, por decir algo, ¿no? Como decía el abogado. Bueno, el 20% de lo que gana la madre será superior al 20% de lo que gana el padre. Claro. Pero ambos tienen que cumplir con esa obligación. El padre custodio la cumple desde el momento en que los tiene reincorporados o incorporados. El padre no custodio, pues tiene que aportar. Muy bien. Bueno, vamos a esta segunda parte de la entrevista que le realizamos al abogado Mario Iván González. Vamos a escuchar qué nos dice. El Registro Nacional de Deudores Alimentarios es una herramienta más que va a ayudar a tratar de volver eficaz los mecanismos legales para cobrar la pensión alimentaria. Pero tenemos un problema, no es un tema de legalidad, es un tema de realidad. El legislador piensa que realizando reformas legales o creando nuevas instituciones jurídicas puede resolver o cambiar la realidad material. La experiencia nos dice que no es así. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la gente que está en la economía informal, la mamá que se hace cargo de la doble jornada laboral, de salir a trabajar y al mismo tiempo de hacerse cargo de la dirección del hogar y del cuidado de los hijos, difícilmente va a poder acceder a un juzgado para que este juzgado a su vez inscriba en este registro al deudor alimentario. Será una herramienta que funcione si y solo si se realiza una adecuada instrumentación a la política pública. Es decir, que la gente tenga verdaderos mecanismos para poder hacer que se fije una pensión alimenticia, que éste sea proporcional a los ingresos y que sea rápido, que sea la justicia pronta y expedita. En México el principal problema que tenemos es que hay una sobrecarga de trabajo en los juzgados, que es mucha burocracia y difícilmente por sí mismo este mecanismo va a solucionar el problema. Que la sanción más fuerte por incumplir la obligación alimentaria es que se pueda hacer acreedor a una pena de hasta 7 años y medio de cárcel.
Esa es la sanción más fuerte que puede recibir una persona que incumple con la obligación alimentaria, pero también puede perder la patria potestad. Estas son las dos sanciones que se contemplan en materia civil, la pérdida de la patria potestad, y en materia penal, que puede ser privado de su libertad. Sin embargo, en la realidad es muy poco probable que pase que sean privados de su libertad. La vida nos dice, la experiencia nos dice que incumplen con la obligación alimentaria y las mamás o los papás no tienen los mecanismos ni los recursos económicos para realizar esta persecución penal. Normalmente queda en la impunidad por una falta de mecanismos eficientes para que sean verdaderamente sancionados. Muchísimas gracias al abogado por esta entrevista. Más adelante, por supuesto, vamos a hablar de pues esta modificación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones. Pero antes de eso, ¿se requiere un abogado para solicitar una pensión? No. Ok, no. Eso es súper importante porque mucha gente piensa que tiene que contratar los servicios de un abogado. No. Quisiera hacer solo una precisión. Si hay una niña, niño, adolescente, si de quien estamos reclamando que le paguen los alimentos es una niña, niño, adolescente, si la mamá, el papá, quien vaya a reclamarlo, lo puede hacer sin una abogada, sin un abogado. Pero es importante destacar, es obligación del juzgado que conozca ese asunto notificarle a una Procuraduría de Protección que existe ese procedimiento con la finalidad de que esa Procuraduría de Protección brinde un abogado que represente no al papá, no a la mamá, sino a la niña, niño o adolescente. Esa obligación de dar aviso suele incumplirse, pero lo importante es que los juzgados también apliquen estas disposiciones que también están en la ley general y en esa medida, pues sí va a haber un abogado, porque lo cierto es que se requerirán ciertos escritos, incluso ante el incumplimiento tanto de las obligaciones de parte del juzgado como de la persona deudora, pues habrá la posibilidad de activar otros mecanismos legales que posiblemente sí requieran a un abogado, a un abogado. Inclusive se le da la intervención también a la Defensoría Pública. Muy bien. Para que tengan un asesor jurídico. Perfecto. Mira, es muy simple. O sea, yo, mamá de unos pequeños que no les dan alimentos, ¿qué hago? Tomo mis actas de nacimiento, voy a Plaza Juárez, a donde están los juzgados familiares, pregunto dónde está, dónde reciben las demandas de alimentos por comparecencia, y es todo lo que tengo que hacer. Ahí las autoridades se encargan de darle todo el seguimiento para que se le dé la pensión alimenticia. Hay muchos problemas en la realidad. Claro. Por ejemplo, pues sí vengo a hacer la demanda, pero pues el señor, quién sabe dónde estará. Y de eso depende lo que se tarde para que se pueda entregar la pensión. A veces desconocen el paradero. Bueno, hay veces que ni siquiera es el nombre correcto del papá. Del papá, claro, sí, claro. Depende de cada caso. Ahora, ¿qué pasa si el demandado no tiene ingresos? ¿No hay forma de comprobar o no trabaja? Nos vamos contra los abuelos. Ok, es y ahí. Si no tiene los abuelos, me voy contra los tíos. Y si llegamos hasta el 4º grado y ya no hay nadie, bueno, pues ya ni modo. Ya ni modo, ¿no? Pues ya qué vamos a hacer, ¿no? Ajá. Sí, hay pero mamás que no saben, y vuelvo con las mamás porque son las que van, aunque tengan 2 o 3 hijos, ¿a qué se había dedicado su marido o su pareja? No lo saben. Sí. Es increíble, o sea, cuando uno les cuestiona, no sé, nunca me dijo. Sí. Bueno, ¿y qué le daban? Pues ahí también hay que ver, ¿cuánto le daba semanalmente? Pues me daba 200 pesos, bueno, pues ya por lo menos tiene uno una idea que le daba 800 pesos mensuales, ¿no? Así es. Sí, claro, sí, puede ser muy complejo, vamos. Sí. Sí, como dice su señoría, cada caso es muy particular y hay que analizar todo. Y pues obviamente la ventaja es de que los jueces tienen facultades discrecionales, la desventaja es que no tienen todos los elementos como para poder ejecutarlas. Porque si hubiese una oficina competente de trabajo social en donde el juzgador le dijera, a ver, trabajador, trabajadora social, vete al domicilio y investígame cómo viven y qué hacen y cuáles son los requerimientos, pues ya tendría otro tipo de algún elemento para empezar a... Pero pues si no cuentan con nada de eso. Claro, porque puede ser que una persona no esté trabajando, pero que quizás se investigue y se dé con que tiene un auto a su nombre, por ejemplo. Y ese auto puede asegurarse con la finalidad de que se cumpla con la obligación de alimentos. Entonces, sí, yo destaco mucho esto que decía la licenciada, porque de pronto todo lo encerramos en el derecho y el derecho es insuficiente para todos los problemas. Para este también, desde luego. Y justo los estudios de trabajo social pueden ser una herramienta que también ayuden a identificar cuál es el estilo de vida de una persona, si tiene ingresos u otro tipo de aspectos importantes. Muy bien. Ahora escuchábamos el testimonio de Ramón donde decía, yo estoy pagando la pensión,
pero mi ex esposa no me permite ver a mi hijo. En este caso ya tenía la guardia y custodia. ¿Qué pasa cuando se está cumpliendo con el pago de la pensión, pero la mamá o el papá no te permite ver a tu hijo, a tu hija? Es independiente una cosa de la otra. El señor lo que tiene que hacer es demandar la regulación del régimen de visitas y convivencias, y si la señora no le permite que lo vea, entonces la ley establece, si quien tiene la custodia de la niña, en este caso, no le permite convivir con su papá, o se está incumpliendo con ese derecho de la niña, y entonces se hace el cambio de guardia y custodia. En lugar de tener la guardia y custodia a la señora, el señor puede demandar que le den la guardia y custodia a ella. Lo que pasa es que no se escucha de su parte que haya iniciado algún proceso. Se entendió que firmó un convenio que no se ha cumplido, pero él tendría que implementar precisamente ese trámite. Y ahí nosotros calificamos el interés de la menor, porque a lo mejor ya hay una desvinculación total. Entonces tenemos que iniciar un proceso de vinculación para que vuelva nuevamente a tener acercamiento el padre con su hija. De hecho, hay un centro de convivencia. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando más de este tema regresando. Muy buenos días. En México, la pensión alimenticia es un derecho fundamental de las niñas y los niños que garantiza su bienestar y desarrollo adecuado. La pensión alimentaria se define como una cantidad de dinero que se otorga a la madre o al padre que tiene la custodia del menor para cubrir los gastos necesarios para su manutención, educación, salud, bienestar en general. Esta cantidad puede variar dependiendo de los ingresos y los gastos de ambos padres, así como de las necesidades específicas del niño o la niña. Además, en el 2014 se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, que reconoce el derecho de los menores a recibir una pensión alimenticia en caso de divorcio, separación o en situaciones en las que el padre o la madre no pueda proporcionar la manutención necesaria. En caso de que uno de los padres incumpla con su obligación, se pueden tomar medidas legales para garantizar este derecho. Por ejemplo, se puede acudir a la autoridad judicial para que establezca una pensión alimenticia adecuada y se obligue al padre o madre a cumplir con su obligación. En algunos casos se pueden tomar medidas mucho más drásticas, como el embargo de bienes o la detención del padre o de la madre incumplido. El bienestar de los niños debería ser lo más importante para sus padres. Nos vemos la próxima semana. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Winston Churchill, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, que si bien es cierto tiene que estar establecido en la ley para que se respete, debería ser como parte de una obligación que como seres humanos tenemos todos en esta convivencia que tenemos. Que además los alimentos, en este programa vamos a hablar nada más de este derecho en relación con los menores de 18 años. Pero también hay posibilidad de hacer exigible que realmente las personas cumplan con eso que ya se determinó, más cuando es ya ante un juzgado familiar. Pero la maestra dijo algo muy importante, o sea, si el padre no cumple, pueden ser los ascendientes que tengan que cumplir, porque hay mucha gente que es independiente, que manejan microbús o que son comerciantes, y es una manera de realizar el depósito. O porque las madres no tienen cuentas bancarias, porque no tienen la posibilidad de abrir una cuenta bancaria. Pero las posibilidades cuando no hay una fuente de trabajo fija son muy difíciles de acreditar. El respeto a los derechos humanos, la protección a los derechos humanos. Aquí en materia familiar no hay formalidades. O sea, yo tengo que implementar lo necesario para que los niños, niñas y adolescentes tengan esa vida digna. Cuando son niños, niñas y adolescentes o mujeres o incluso varones que se dedican a las labores del hogar,
no se tiene que acreditar nada de las necesidades porque se presuponen. Porque la regla es de acuerdo a su edad, seguir estudiando en el nivel que le corresponde. Hacer dos precisiones. La primera es que hay un entendimiento general, y no es extraño, las leyes siempre han dicho justo que las personas que tienen menos de 18 años son incapaces. Entonces, lo cierto es que hoy estamos en un enfoque totalmente distinto, donde concebimos a niñas, niños y adolescentes ya no solo como sujetos de protección, sino como titulares de derecho. Se debe acreditar la necesidad, pero hay una presunción legal. La ley da por hecho que toda persona menor de 18 años necesita estos alimentos. Y de ahí empezar a determinar qué cantidad se le van a entregar a la madre, si es la custodia, en favor de sus hijos. Es tu derecho, es el derecho del niño o la niña. Ahora, si hablamos de niños y niñas, es a los menores de 12 años. El Día del Estudiante se celebra en diferentes fechas en todo el mundo. En México es el 23 de mayo como un homenaje a los estudiantes y a su papel en la sociedad. La conmemoración del Día del Estudiante tiene sus orígenes en la lucha estudiantil por la libertad de expresión y la democracia. Es un día para valorar a los estudiantes, así como el papel que desempeñan en la lucha por la justicia social y la igualdad, además de reconocerlos como protagonistas de importantes movimientos sociales. También es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos y retos que enfrentan los estudiantes en la actualidad, como el acceso a una educación de calidad, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación. Por esta razón, el Día del Estudiante es una oportunidad para recordar la importancia de la educación y para promover la participación activa de los jóvenes en la sociedad. Muchísimas felicidades a todos los estudiantes. Qué bonita etapa, ¿verdad? Cuando estudiamos, pero luego la valoramos ya después cuando trabajamos, decimos, ay, no. Cuando ya queremos regresar. Ya después queremos regresar a la escuela, efectivamente. Bueno, pues muchísimas felicidades a todos los estudiantes. Quisiera preguntarles, recientemente se modificó esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones. ¿En qué consiste? Bueno, creo que ya hubo una cápsula al principio en donde se señaló, el día 8 de mayo del 2023 salieron reformas a 3 artículos de esta Ley General. Esta Ley General establece que pues, la obligación de proporcionar los alimentos y detalla cuáles son los alimentos y dice claramente que es habitación, comida, atención médica, educación, recreación, todo esto. Pero además lo interesante que esta ley se reforma en razón de un movimiento social fuerte que utilizaron las señoras, realmente las que empezaron a hacer sus tendederos, es decir, poner las fotografías del incumplido en sus centros de trabajo, en los lugares en donde se frecuentaba, y hay una respuesta por parte del legislador en donde se retoma la esencia de cuando se generó hace mucho tiempo el registro de deudores alimentarios morosos, ¿no? Ahorita lo que se hace es, se retoma esa esencia y se dice, pues no vas a poder obtener una licencia para conducir si estás en este registro. No vas a poder adquirir un inmueble porque el notario tiene obligación de pedirte que no estés en ese registro. No vas a poder contraer nupcias, ¿por qué? Pues porque el juez del registro civil va a tener también una copia de ese registro. Entonces nos piden un certificado, bueno, yo ya cumplí, pero a los padres nos piden un certificado de que no estamos inscritos en ese registro para hacer todo esto. Si me voy del país, o sea, voy a sacar un pasaporte, o voy a adquirir boletos de viaje, bueno, pues también me piden ese registro, ¿no? Que no estoy inscrito en ese registro. Ahora, hay otras instituciones, aquí el licenciado lo conoce bien, que antes era el registro civil el que manejaba ese control. Ahora ya no, ahora ya hay instituciones especializadas conforme a estas reformas en donde se van a llevar esos registros, ¿no? De hecho, tampoco se puede acceder a un cargo de elección popular. También. Ya van, los señores políticos también van a estar limitados. Ni pueden ser jueces o magistrados. Y jueces tampoco. o magistrados.
No, bueno, O sea, ni una sería licencia, ¿no? penoso, De conducir. sería penoso es que un algo- funcionario judicial, juez familiar o jueza familiar, no cumpliera con el pago de Con el alimentos. pago de los alimentos. La creación de este registro, ¿usted considera que sí va a ayudar a disminuir este problema? Dijo algo muy importante el abogado Mario Iván, muy, muy importante. Esto se va a dar cuando haya una implementación de una demanda por concepto de alimentos y nosotros lleguemos a una conclusión que no cumples y lo tenga que remitir. Pero todas las familias que no acuden a tribunales, pues nunca se va a tener la certeza de cumplimiento o no cumplimiento. Porque para De que entrar va a al abonar, registro- pues sí va a abonar, ¿no? Pero Claro. pues regresamos al principio. Se tiene que hacer un cambio de mentalidad en esta sociedad, en los padres, en la educación. Porque Se tiene que dar conciencia, el registro perdón. solamente se hace cuando hay una sentencia. Así es. Y es un oficio del juez, no es que yo vaya y les diga, fíjate que no me está pagando, sino que O sea, tiene en un que ser el resolutivo juez. eso va a venir, se manda oficio para efectos de que se anote en la base de datos Sí. y ahí va a estar. Ahí Y va. van a tener que traer su certificado de que no estoy anotado en todos esos puntos que el Senado determinó se agregar a la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. O sea, es una especie de, o sea, es importante, pero no viene a resolver el problema. Además es interesante cómo ha ido evolucionando el derecho en cuanto a cómo le hacemos para que las personas sí cumplan con su obligación alimentaria. Desde hace muchos años está establecido en el Código Penal, en los códigos penales de todo el país, como delito el incumplimiento de la obligación alimentaria. Y vivimos en un país en donde creemos o pareciera que creemos que por el hecho de poner algo en el Código Penal vamos a solucionar el problema, buena parte del problema. Y no es Y la realidad nos ha dicho que no es así. De hecho, es aún más complejo que una persona estando en prisión cumpla con su obligación alimentaria, ¿no? Ahora tenemos este registro nacional que busca inhibir a que las personas incumplan con su obligación. O sea, nadie va a querer estar en ese registro porque todo el mundo necesita una licencia de conducir o un pasaporte o de pronto si te interesa algún cargo de elección popular o ejercer el servicio público o ser persona juzgadora o ser magistrada o ser incluso ministra, ¿no? Entonces, la idea de este registro es que nadie esté ahí y por tanto es una medida para obligar aún más a las personas a que cumplan con su obligación. Pero creo que también el derecho y como sociedad tenemos que interesarnos en otro tipo de cosas, que es con la obligación de promover el cumplimiento de esta obligación. Muy bien. Ahora, están llegando muchas preguntas. Ahorita ya vamos a continuar leyendo todas las preguntas del público porque nos queda poco tiempo, pero quisiera preguntarles, ¿en qué caso no se lleva o no se puede avanzar en una pensión alimenticia o cuando no se tiene derecho a una pensión? ¿En qué caso no se tiene derecho a una pensión? Pues cuando no hay necesidad. O sea, se oye así muy obvio, Ajá, sí, pero sí, es el sí. caso, ¿no? No puede venir un joven de 32 o 33 años reclamándole al padre o a la madre que le den pensión alimenticia. En estos casos no procede una pensión No, alimenticia, pero definitivamente. es muy difícil. que Pero no podemos proceda, prejuzgar, perdón. Claro. Primero se tiene que hacer el planteamiento, ya uno calificará y determinará cuándo es procedente y cuándo no es procedente. Sí, hay casos de ingratitud, por ejemplo, ¿no? De los hijos que golpean a los padres y que luego van a pedir pensión alimenticia. Se acredita esa violencia o esa falta de respeto y entonces pues ya no procede. Claro. Pero depende, o sea, como que hay que focalizar mucho Pero las siendo situaciones. obviamente menor de edad es muy difícil que exista un caso Se donde no presupone, procede. Lo dijo el se abogado. presupone Hay presunción en muchos de los casos en materia familiar. Y en cuestiones de menores, estamos obligados a dar alimentos. Perfecto. La única forma Muy de bien. no dar alimentos es que esté cumpliendo. Muy bien, creo que quedó ya perfectamente Sí. respondida esa pregunta que nos ha llegado. ¿Puedo designar a alguna persona para recoger la pensión? Sí, Si por yo supuesto. trabajo y no puedo ir. Se autoriza Sí, y lo autoriza. tienen que ratificar ante el juzgado, autorizo al abogado, al mandatario judicial, a mi mamá, a X quien persona, sea. entonces, pero tienen que ratificarlo ante juzgado. Ok, ¿se aplica esta pensión en todos los estados de igual manera? No. Cada estado de la República tiene su propio código civil hasta este momento. Ya está el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aprobado por ambas cámaras, pero todavía no se publica. Tengo entendido que todavía no se publica. No, Entonces creo que ya estamos a punto de... no, ya se publicó, de hecho ya está corriendo el término para su implementación. ¿Pero cuándo se publicó? Pues Yo ya no no lo he tengo la visto. certeza, pero ya tenemos 4 años para iniciarlo. Ah, bueno, sí, pero eso es publicado en el Diario Oficial. Sí, ya está publicado en el Diario Oficial. ¿Sí? Porque yo no lo he visto en Yo el Diario tampoco. Oficial. No lo he visto. Pero todavía. sí, bueno, habría que revisar. Sí, no creo que esté. Algo que iba a acotar de lo que estaba diciendo la maestra,
Se me fue ahorita la idea. Ahorita No me se regreso, preocupe, ahorita me regresamos. Vamos en lo que se acuerda. comentarios, preguntas. Tenemos muchísimas llamadas, muchísimas preguntas, pero ya hice una agrupación de 5 preguntas puntuales para que sí las podamos responder, porque se están quedando al aire las preguntas que se están haciendo de la audiencia. Una, ¿se puede hacer retroactiva la obligación de pensión alimenticia cuando los hijos ya rebasan la mayoría de edad, pero nunca se les dio esta pensión y necesitan seguir estudiando? Sí, sí es posible. O sea, justo en la escuela tradicional del derecho eso se veía como algo inconcebible. Cuando la Corte dio un paso adelante para afirmar que eso es posible, se cambió el paradigma, pero sí, o sea, es posible que aún siendo mayores de edad demanden el pago de esa pensión que nunca se les dio. Sí, son retroactivos e irrenunciables. Son retroactivos y irrenunciables. Ya recordé. Si bien es cierto, cada entidad tiene en su código una forma de llevar a cabo los procedimientos, todos los jueces de toda la República Mexicana estamos obligados a respetar el artículo primero constitucional, que habla de es un concepto un poquito extraño, pero se llama de control de convencionalidad. ¿Qué significa interpretar la ley en lo que favorezca más a los derechos humanos? Así es que si mi ley local atenta contra los derechos humanos, la inaplico. Claro. No la declaro inconstitucional, pero digo, no la aplico por estos motivos. Entonces, aunque tengamos distintas legislaciones, todos nos sujetamos al respeto a los derechos humanos, a la protección a los derechos humanos y al interés superior de la niñez. Muy bien. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos de leer así muy puntualmente el artículo primero constitucional, que es la base de toda la revolución legislativa que ha habido, y el cuarto constitucional, que es el que protege a la familia. Muy bien. Tenemos otra pregunta que agrupa muchas llamadas de adultos mayores. Los abuelos, cuando son tutores y quieren exigir una pensión alimenticia por falta de ella, ¿cómo lo pueden hacer? Igual se presentan ante tribunales, Acta de pueden ir con un nacimiento. abogado particular o pueden ir directamente a la ventanilla de comparecencias que tiene el tribunal ahí en el piso primero, si no me equivoco, llevan su acta de nacimiento y a quienes les van a reclamar y la relación que tienen de parentesco con ellos. Yo ahí tengo una duda. Hubo muchísimos casos tristes y lamentables con la pandemia, que en muchas ocasiones fallecieron papás, mamá y papá, y los niños se quedaron a cargo de los abuelos. ¿Qué sucede en este caso, por ejemplo, que se quedaron con se quedaron con los abuelos maternos, pero no tienen las posibilidades tal vez para darles una correcta vida, alimentación y todo lo que requiere un niño? ¿Pueden solicitarle una pensión, por ejemplo, a los abuelos paternos? Sí, o sea, sí. Sí, o a los tíos. Claro, por supuesto. Porque también nos han y llegado también muchos iniciar comentarios. un procedimiento, comentábamos hace rato, lamentablemente es burocrático lo que pasa ante las instituciones como son IMSS e ISSSTE, que si estaban dados de altas, la nuera y el hijo o el yerno y la hija, por fallecimiento de ambos o de alguno de ellos, el juzgador califica y determina que se le tiene que dar una pensión por orfandad, una pensión por viudez, y eso lo hacemos cuando hay instituciones. Cuando no, hay que hacer lo mismo e irme contra los otros abuelos o con los demás familiares dentro del cuarto grado. Ahora, esto en relación con los abuelos que tienen a los niños y que son los que están preocupados por todo, mi recomendación personal sería que vayan ante un juzgado y pidan la guarda y custodia, porque ya he visto muchísimos casos en donde dejan a los niños con los abuelos y luego regresan y, pues, obvio, los abuelos ya están encariñados con ellos, los niños ya no se quieren ir y los papás les demandan secuestro, retención de menor y no sé qué tantas cosas raras que si uno no puede ser. Entonces, lo mejor es, ¿estás conmigo? Ah, bueno, guarda y custodia. Acreditar. Y llegando ya a un caso extremo, hasta patria potestad, ¿no? De solicitando la pérdida de la patria potestad de los padres. ¿Por qué? Por los irresponsables, los abandonan y luego ya cuando cumplen 18 años, véngase conmigo. Y ahí se escucha a los niños y a las niñas. O sea, en un diálogo se da uno cuenta de cuál es la realidad. Más allá de lo que podrían decir los padres que quieren recuperar o de los abuelos que quieren quitar, porque hay de ambos lados, ¿no? No, incluso acabo de tener un caso en donde los tíos se quedaron con la niña. La niña dijo, es que yo no conozco a más papás que mi papá Juanito y mi mamá Mari, ¿no? Y los papás decían, no, es que es mi hija. Pues sí, pero nunca en la vida te has parado con ella, ¿no? Y bueno, sí, así continuando con las preguntas, aquí tenemos otra que ha sido muy recurrente. ¿Cómo cancelar una pensión alimenticia
cuando los hijos ya terminaron la licenciatura o rebasan los 30, 40 años, pero siguen haciéndoselos, descontando de nómina la pensión a quien lo está dando. Se tiene que haber un incidente de cesación de pensión alimenticia y ya el juez ordena que se cancele la pensión alimenticia y gira oficio a la empresa para que termine la pensión alimenticia. Se oye fácil, pero dura varios meses. Sí. Bueno, ahora, en este mismo caso hay una pregunta en el caso de los padecimientos, es decir, ¿qué ocurre cuando los hijos ya rebasan los 41 años, por ejemplo, pero tienen un padecimiento, una enfermedad? Es una situación diferente. Se tiene que acreditar la imposibilidad de allegarse recursos propios y la pensión alimenticia permanece. Claro, son casos de eso excepción, sí. pero sí permanece la Existe. Okay. Y la última pregunta, ¿cómo se puede exigir la pensión cuando el papá se fue de indocumentado a los Estados Unidos? Hay un procedimiento en la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde se implementa, se hace la petición, si se tiene la certeza de qué parte de Estados Unidos está, donde intervienen los consulados, más allá de que sea indocumentado o no, pero se tiene que tener la certeza, si no, es como, volvemos a lo mismo, ir en un camino que nunca voy a encontrar el fin. Sí, no es imposible, este procedimiento ha funcionado en algunos casos, pero depende justo de tener localizada a la persona y justo también ahí habría que explorar caso por caso, pero ante la imposibilidad de dar con el paradero de ese papá que se fue a trabajar a Estados Unidos de manera irregular, de también acudir a las otras personas que están obligadas por el grado de parentesco. Claro. ¿No? Voy con los abuelos, con los tíos y todo eso. Hay un mito, luego dicen, no, es que tengo que ir a Estados Unidos o a Canadá o donde sea, a hacer el trámite. No es cierto, ¿eh? No es cierto. Aquí, en la ciudad, se hace el trámite y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad central se puede obtener. También hay una pregunta recurrente de a dónde acudir. Ya lo dijeron y toda la información se va a quedar guardada en redes sociales y en la aplicación 11+, si usted ve el programa nuevamente, pero rápidamente, ¿a dónde acudir para reclamar una pensión alimenticia? Primer piso, Plaza Juárez, enfrente del hemiciclo a Juárez, está la torre de relaciones, a un costado está el tribunal, llevan sus actas, nacimiento, matrimonio si hay una ventanilla específica, comparecen datos, nombre de a quien van a demandar, domicilio en donde se le puede localizar, si saben en dónde trabaja dan información. Ellas les dan un tarjetón, como dijo la maestra, la canalizan a un juzgado, al que toque en turno, el juzgado los recibe, les levantan una comparecencia y dan las órdenes correspondientes. Muchas gracias. Y en caso contrario, pues pueden ir a la Defensoría de Oficio también, o pueden ir a cualquier bufete jurídico gratuito de cualquier institución. O buscan en internet Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mapa georreferenciado. Ahí les aparece el mapa más, la oficina más cercana a su domicilio. Hay muchas opciones. Y ahí están obligadas las Procuradurías de Protección a asesorar e incluso a iniciar estos procedimientos de manera gratuita. Ahora, también ha habido muchas llamadas acerca de, llevo 5 años en el proceso y no he logrado que me den pensión, llevo 9, llevo muchísimos años. ¿Qué le decimos a todas estas personas? Entiendo que cada proceso es diferente, pero ¿qué tendrían? ¿Hay algún lugar donde digan, oigan, llevo 9 años y no me hacen caso? Hay competencias concurrentes en materia de alimentos. O sea, puede ser un juzgado familiar o puede ser un juzgado penal también. Bueno, yo nunca lo recomiendo, pero cuando ya no hay nada que hacer, que ya el juzgado familiar agotó todos los recursos y no llegan, pues yo les recomiendo que hagan su denuncia penal. Y con eso generalmente aparecen los deudores alimentarios y pagan, porque si algo le tiene miedo a la gente, pues es justamente a la privación de la libertad, ¿no? Por supuesto. Y en materia penal resuelven a lo mejor hasta los pérdida de derechos familiares, privación de la libertad o una multa, hay varias opciones que se dan en ese ámbito, claro, ¿no? Y sí se puede. Bueno, pues nos quedan 2 minutitos de programa. Yo quisiera rápidamente, comienzo contigo, Luis, ¿con qué concluimos este programa? ¿Qué le dirías por último a las personas que nos ven? Pues que hay que cumplir con esta obligación, hay consecuencias en el derecho, pero principalmente hay que tomar conciencia del impacto trascendental que tiene incumplir con esta obligación. No solo se trata, que ya de por sí es muy grave, con que no tengan que comer un día una niña o un niño. Trascienden su vida de manera psicológica en cuanto a su desarrollo físico. Entonces la invitación es cumplamos y reivindiquemos esto como sociedad. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. ¿Con qué concluimos? Los niños y las niñas, nuestros hijos, son nuestra luz de nuestra vida. Brillan permanentemente. No caigamos en el error de apagarlos.
Apagarlos implica no cumplir con mis responsabilidades, no cumplir en conciencia con lo que tengo que hacer en el día a día con ellos, más allá del conflicto que pueda yo haber tenido con mi pareja. Son padres para toda la vida, padres para toda la vida. Y como se les dice en el juzgado, aprovéchenlos, vivan sus momentos, cómo va su crecimiento. No dejen de ir a sus escuelas, y no como boxeadores, sino como padres, porque la sonrisa que ellos les van a dar y el ejemplo que van a tener va a servir que cuando ellos sean sus propios jueces, van a decir, yo quiero ser como mi mamá y quiero ser como mi papá. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, licenciada. Bueno, yo les diría que este deber de alimentos que tenemos los padres, este deber de crianza, es un primer principio de solidaridad humana. Ni siquiera se debiera exigir, sino nosotros tenemos que cumplirlo. ¿Por qué? Porque el ser humano es el ser más indefenso que hay en la tierra cuando nace y nos necesita para poder crecer. Y nosotros necesitamos, como decía el señor juez, esas sonrisitas, esas caritas que nos hacen felices, que nos dan esa posibilidad de tener una vida plena. Cuidemos a nuestros hijos. Así es, muchas gracias. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias también a la audiencia. No, también, por supuesto. Gracias también a todos. todas las personas que nos vieron, que nos escribieron. Si tienen alguna duda, le vamos a poner el contacto de nuestros invitados en redes sociales para que puedan pues escribirles y comunicarse o tener algún contacto con ellos. Por supuesto, va a estar todo en nuestras redes sociales. Y gracias a Azucena también. Muchas gracias, Leti. Pues estamos aquí recibiendo sus llamadas para el siguiente programa. Así es. Vamos a estar aquí recibiendo absolutamente todo. Leemos todo, de verdad, créanme. Bueno, pues nos vemos el próximo martes. Lo invitamos a que continúen la señal del 11. Hasta la próxima.